ha venido acompañada por un incremento en el número de residentes extranjeros aquí en las islas. Llama la atención el caso de la comunidad italiana, ha aumentado en un 300%. La población de Canarias no crece por los nacimientos, crece por la inmigración. En el año 2000 la población de Canarias no llegaba a los 2 millones, hoy en día los supera. En parte se debe a la recuperación económica y a la llegada de más extranjeros, que ha pasado de 77.000 a más de 240.000. Los italianos encabezan las listas de los que han elegido Canarias para vivir, destronando a los fieles alemanes y a los británicos. Hay numerosas empresas relacionadas con la restauración, por ejemplo, que las regentan italianos, ¿no? En Italia parece que ha habido como una difusión de información sobre las islas, incluso empresas que se han dedicado a difundir esa información, la facilidad para instalarse en Canarias. Noi ci trasferiamo a Gran Canaria. Anuncios televisivos y vídeos como estos que circulan por la red cuentan al resto de los italianos las ventajas que tiene vivir en Canarias. Y es que los residentes italianos superan los 33.000, se han asentado sobre todo en las islas orientales y en Tenerife. Un clima que te permite a mí pasar tutti i dolori. El dato más llamativo está en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, donde residen 5.400. Pues las características y los servicios que tienen las islas pues hacen que Canarias sea un lugar atractivo para mucha gente europea. Una comunidad de la italiana que ha crecido en un 300% en Canarias. Canarias son un paraíso. Vamos a hablar de este asunto, precisamente lo veían en ese reportaje de nuestra compañera, pues con José León, que es profesor titulado de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. Señor León, gracias por estar con nosotros un día más en Buenos Días Canarias. De nada, un placer. Constatando pues el hecho de que la población canaria haya aumentado, eso sí no lo ha hecho por un mayor índice de natalidad, que también sí sería recomendable, sino por la llegada de personas que proceden de otros países, ¿no? Sí, en relación con la natalidad precisamente ha ocurrido lo contrario. Canarias ahora mismo es una de las comunidades españolas que tiene una menor tasa de fecundidad. Tenemos ahora mismo una tasa de fecundidad por mujer de 1,06 hijos, muy inferior a la media española, que también es baja, que está en torno a 1,31 hijos por mujer, ¿no? Son tasas ya muy bajas. Por tanto, crecemos ahora mismo en Canarias más por inmigración que por crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo en el último semestre, según los datos del INE, ha disminuido, de modo que tenemos ahora más defunciones que nacimientos. Claro. Por tanto, nuestra población sigue creciendo, pero sigue creciendo por la inmigración. Y los datos que se facilitaban en ese pequeño reportaje son los datos consolidados de 2018, pero el avance de los datos de 2019 del INE son aún muy superiores. Da para la colonia italiana, por ejemplo, unos 50.000 habitantes, 50.000 personas de las que están inscritas en el padrón de habitantes de Canarias, ¿no? Claro, estamos viendo los datos, en particular lo acabamos de ver, sí, la comparativa. Claro, sí, son datos del año 2018, pero ya digo, el INE ha lanzado ya los datos a 1 de enero de 2019 y son aún superiores. Quiere decir que esa tendencia continúa creciendo y da para Canarias unos 276.000 extranjeros, una cifra que es 200.000 habitantes más que en el año 2000, por tener una comparación ¿Y eso es significativo en una reciente. población como la de Canarias? Bastante, ¿no? Para tener en cuenta y para tenerlo como fenómeno a estudiar, ¿no? Claro, Canarias es una región atractiva, luego tiene una actividad económica pues muy importante en el turismo, y el turismo es un lugar que demanda población con una determinada formación, cualificación, o incluso la creación de empresas en las que los extranjeros tienen muchas posibilidades, y esto hace que la demanda inmigratoria siga creciendo, ¿no? Y tenemos, ya digo, ahora mismo pues muchos extranjeros, casi un 13% de población extranjera en Canarias. La media española es de 10,7, es decir que tenemos un porcentaje de extranjeros más elevado que la media del Estado. Es algo parecido también a lo que ocurre, por ejemplo, en Baleares, que por el mismo motivo es una región con mucha inmigración extranjera. Claro, y hay varios factores a lo mejor que hacen que esto se produzca. Por un lado, el clima, que imagino que también tendrá algo que ver, pero lo más importante será la economía, que se haya recuperado la economía. Esto, en teoría, que vengan extranjeros, por tanto, a Canarias, es un síntoma de que la economía funciona, ¿no?
Sí, o al menos una parte de la, claro, de la economía. Sí, está sí, vinculada sobre todo con el sector servicios, el turismo, claro, etcétera. el turismo, exactamente, sí. En ese sentido se dejó sentir mucho, valga la redundancia, la crisis económica posterior a 2007-2008, cuando la inmigración extranjera disminuyó notablemente, ¿no? Y como consecuencia de ese arrastre, Canarias disminuyó también la población, incluso llegó a perder población en términos generales, ¿no? Ahora, después de la recuperación que se ha ido produciendo, pues la inmigración vuelve a ser importante y ya digo, pues ha aumentado notablemente en los últimos años, sobre todo inmigración europea, pero no solo europea. Canarias tiene, según los datos esos del avance del INE de 2019, más de 120 nacionalidades diferentes. Así que somos realmente un paraíso de inmigración del mundo entero, ¿no? Es más importante en volumen la inmigración europea, luego la inmigración sudamericana, ¿no? Y africana en general, pero el volumen es muy importante y sobre todo es muy importante la inmigración europea. Y el fenómeno que se está dando con la población, con los ciudadanos italianos que vienen a instalarse a Canarias es similar a la que se produjo con ciudadanos de países latinoamericanos que vinieron en los años previos a la crisis, porque había muchísimo trabajo también aquí en Canarias, o no tiene nada que ver, eran circunstancias diferentes. Bueno, pues parece que sí, que tiene algo que ver, y tiene algo que ver mucho, según dicen pues informaciones de los periódicos y también incluso la opinión, pues yo creo que muy especializada del propio cónsul de Italia en Tenerife, que dice que Canarias para los italianos es un lugar atractivo para residir. De esa población una parte son jubilados, pero no es la parte más importante en términos de volumen, sino que son personas jóvenes, relativamente jóvenes, que vienen a vivir a Canarias y a trabajar, a crear sus propias empresas. Y en ese sentido pues hay muchísimos empresarios, según los datos que circulan por ahí, de pizzerías, de heladerías, que son pues algo clásico. El negocio tradicional asociado a los italianos que emigran, todo hay que decirlo, pero es verdad que han mantenido, señor León, ese modelo de negocio y lo reproducen en muchos países. Vamos a ver si les parece uno de los ejemplos donde, bueno, de las islas donde más ciudadanos italianos hay, que es Fuerteventura. De hecho, es la isla que alberga la mayor comunidad de ciudadanos italianos de Canarias, unos 4.322. Están empadronados en La Oliva y Corralejo, es uno de los núcleos con mayor población de origen italiano de la isla. Vámonos hasta allí para conocer una familia italiana, evidentemente, que vive desde hace 10 años en Fuerteventura y allí ha encontrado una vida mejor. Almudena Betancor nos lo cuenta. Así es, buenos días. De los 7.000 italianos que están empadronados aquí en Fuerteventura, unos 4.000 se encuentran aquí en esta localidad de Corralejo y precisamente nosotros nos encontramos pues en un negocio, en una heladería que han montado unos italianos que llevan ya mucho tiempo viviendo aquí en la isla Majorera. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito cuándo viniste a Fuerteventura y por qué decidiste dejar Italia. Son 10 años que vivimos aquí y vinimos más que nada por el clima, porque la zona donde vivimos nosotros es una zona de mucha lluvia, mucha niebla y agotada. ¿Qué tiene Fuerteventura? Porque son muchos los italianos que, al igual que ustedes, han decidido venirse a vivir aquí a Fuerteventura. Bueno, nosotros, desde cuando hemos venido por el tema del clima y por un cambio de vida radical. Digamos, de un cambio a nivel de vida en sí. Sin toda el ansia y la preocupación que nos pone Italia también. En este caso también, bueno, lo estamos viendo porque es una familia la que se desplazó aquí a Fuerteventura. Con nosotros se encuentra su padre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a vosotros. Bueno, cuéntenos, porque ustedes además han venido aquí a Fuerteventura y han montado su propio negocio, ¿no? El tema no es así de simple. Claro, como os dice mi hija, el clima es muy importante. Además, tengo que añadir que un tema muy caliente es la tasación. En Italia, una tienda como esta llega a pagar casi un 70% de impuestos, cosa que desde nuestro punto de vista es imposible seguir. Bueno, ¿y desde cuándo tienen ustedes abierta esta heladería?
Nosotros aquí abrimos en el junio de 2010 y seguimos aquí haciendo calidad y pensando de merecernos la posición que tenemos. Un poco, bueno, pues la relación con los majoreros, entiendo que, bueno, ustedes unos majoreros más. Muy buena. Nos gusta mucho la manera simple de vivir que hay en esta isla, es muy informal y por esto lo que no percibimos es un estilo de vida a medida de hombre. Pues bueno, lo estamos viendo, ellos son un ejemplo, un estilo de vida aquí en Fuerteventura y que cada año atrae a muchos italianos hasta aquí, hasta esta isla majorera. Muchas gracias a Almudena, hasta pues la isla de Fuerteventura, también Lanzarote. ¿Qué es lo que hace, señor León, que precisamente sean esas dos islas? Porque imagino que el boca a boca tiene mucho que ver y también el hecho de que los italianos sean pues tradicionalmente un pueblo de migrantes, ¿no? Sí, pero no solo en Lanzarote y en Fuerteventura, en Tenerife, en el sur de Tenerife también. Tenemos como el ejemplo de las que más ciudadanos italianos hay. Claro, no, pero Arona y Adeje, por ejemplo, tienen una colonia italiana mayor que la de Fuerteventura, o sea, un número más elevado de italianos, de manera que ahora mismo la colonia italiana en Tenerife, según esos datos avanzados a los que hacía referencia antes, es de cerca de 50.000 personas, de los cuales más de la mitad viven en la provincia de Tenerife y fundamentalmente en el sur de Tenerife. Por tanto, incluso las autoridades locales, me refiero, por tanto cuanto son personas ya empadronadas que deben votar, también hacen esfuerzo, y algo había escuchado pues en el idioma de estos grupos tan importantes a la hora, pues por ejemplo, de enfrentarse a unas elecciones, pues hay que tener en cuenta esta población que para los ayuntamientos también vota, ¿no? Claro, tienen que estar empadronados, sí, votan en las elecciones locales. En las locales, sí. Siempre que haya convenios con esos países, en el caso de Italia sí que es así, y esos son ciudadanos de derecho para votar, igual que los españoles en las elecciones locales, ¿no? Para elegir los alcaldes, los concejales, ¿no? Por tanto, en Canarias se está dando el fenómeno inverso al que se da en esa España despoblada, de la que tanto se ha hablado en los últimos meses en España, ese problema que tienen tantos pueblos de que van perdiendo población progresivamente porque nadie quiere ir a vivir allí, y todo lo que conlleva. En Canarias está pasando pues casi lo contrario, ¿no? Sí, está pasando globalmente, pero Canarias también tiene su propia España interior, su propia región que sea despoblada. Porque las distancias sean más cortitas, ¿no? Claro, estamos más cerca, ¿no? Incluso dentro de islas como Tenerife, pues hay zonas que han perdido población, esas zonas del norte, ¿no? Ahora el crecimiento se produce más en el sur de la isla, incluso hasta en el área metropolitana, la capital ha dejado de crecer. Islas como La Palma han perdido un montón de población, de modo que se han envejecido notablemente, ¿no? Globalmente sí es así, y las islas orientales, las más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, son las que se han beneficiado más del fenómeno de la inmigración por su crecimiento turístico reciente. Son las islas más jóvenes en ese aspecto, que tienen una población activa más dinámica y donde el porcentaje de extranjeros es mucho más elevado. En cambio, las islas occidentales, La Palma, El Hierro y La Gomera, son islas que se han despoblado, se han envejecido enormemente, se han despoblado, al menos en el caso de La Palma, mucho, ha perdido un montón de población, ¿no? Es un fenómeno, por tanto, positivo, el hecho de que vengan personas a residir a Canarias, dando cuenta, pues, verdad, que el envejecimiento de la población canaria era también algo que destacaban las personas expertas en demografía, ¿no? Sí, desde luego la inmigración en general es un fenómeno de nuestro tiempo, es un fenómeno pues, que se puede decir casi que inevitable en un mundo globalizado. La gente circula y la información circula y la gente va allí donde le parece que puede tener más oportunidades. El sector turístico de Canarias es un sector de oportunidades para gente que tiene una determinada formación, unas determinadas apetencias laborales, y por eso vienen. Luego está el factor clima, que es el factor más importante que tienen para nuestro turismo, ¿no? Claro. Por eso vienen. Entonces, pues residir en Canarias cuando la gente viene a hacer turismo y comprueba el interés y comprueba la benignidad del clima, pues también es el paso siguiente, ¿no? Entonces, mucha gente conoce Canarias como turista y luego se quiere quedar y vuelve y se queda y se busca la vida trabajando en distintas áreas, en distintos sectores, y por eso tenemos una inmigración importante, ¿no? Bueno, pues vamos a agradecer esta mañana a José León, profesor de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, que nos haya acompañado un día más,
que nos haya hablado de pues este aumento de población que se ha registrado en Canarias, sobre todo pues gracias a la población extranjera, sobre todo italiana, especialmente en las últimas semanas, últimos meses. Gracias por estar con nosotros un día más, señor León. Buenos días. Nada, es un placer.